Geográficamente, Capurganá y sus alrededores son un paraíso. Desafortunadamente, se está ahogando en basura. Según los cálculos del gobierno nacional, el promedio de producción de basura por persona en Colombia es 2.5 kilogramos día. Capurganá tiene aproximadamente 5.000 habitantes. A esa cifra hay que sumarle que diariamente al puerto desembarcan un promedio entre 80 a 120 turistas en temporada baja y de 800 a 1200 en temporada alta. El problema es que Capurganá actualmente no tiene cómo controlar tanta basura. Este es el basurero y colinda directamente con esta quebrada. Cuando llueve, esa quebrada se crece y arrastra kilos de basura al río principal. Y toda esa basura termina en el mar. Mi nombre es Alfonso Neiza, soy viajero y ambientalista, agradecido con Dios por cada respiro que doy y especialmente por permitirme desarrollar este tipo de proyectos. Durante 5 meses viajé por Capurganá y tuve la oportunidad de investigar acerca de la disposición de las basuras en la región. Desafortunadamente no cuentan ni con un relleno sanitario adecuado ni con un sistema de recolección de residuos adecuado. Esto me llevó a escribir un proyecto que propone soluciones integrales a tal problema. Adjunto con este video podrán acceder al proyecto. Ahora estoy frente a ustedes por 2 razones. La primera es rendir cuentas a quienes mediante GoFunding me apoyaron para buscar una solución al problema del basurero en Capurganá. La segunda es para contarles que continúo activo con el proyecto, ya que desafortunadamente no hemos conseguido los recursos económicos para poder encerrar el basurero. Entonces, recaudamos $815. Ya que por supuesto con esta cifra no podemos encerrar un basurero tan grande, lo que hice fue darle solución a un problema gravísimo en la planta de reciclaje de Capurganá. El problema es que tiene uno ganas de ensuciar y no hay un baño acá. Hay que hacer un sanitario. Eso es lo más importante para cualquier ser humano. Durante casi un mes me dediqué a hacer experimentos para desarrollar bloques a partir de plástico y cemento. Actualmente hay 6 fábricas de bloques en Capurganá. Entre todas producen 2000 bloques al día aproximadamente, hechos 80% con arena de las playas o arena de los ríos. El 20% restante es cemento. El uso de estas arenas reduce el tamaño de las playas, erosiona los ríos generando descauces, genera conflictos entre el sector turístico y los habitantes. Pero sí, esa es la textura. Gasté más de la mitad del dinero en la etapa de experimentación. En ese momento comprando 4 tarros de acronal, hace parte del experimento. Ahora comprando el 8º bulto de cemento, el 9º bulto de cemento. Muchos han ido en pruebas exitosas, pruebas fallidas. Bueno, pero ya tenemos la mezcla correcta. Vamos a hacer la prueba con 4 unidades de plástico por 1 de cemento y le vamos a adicionar un material que se llama acronal. Es como una cinta, aquí también hacer más la mezcla. Ahí mismo. Ya lo recabamos sin problema.
Estos bloques son muchísimo más resistentes que los que están hechos de arena. En promedio se necesitan 35 botellas plásticas de 350 mililitros para hacer cada bloque. Serían 244 y 2 grandes. 244 y 2 grandes. Exacto. Voy a conseguir herramientas para construir el baño porque el trabajador no llegó. Yo ya había pasado por acá y ya lo había visto. Es un problema muy grande que hay acá en Capurganá, porque no tienen las máquinas. Son para triturar toda la basura. Entonces, ¿te dijeron lo que eso? hacen es quemar todo lo que consumen acá en el pueblo. Esta es una de las 3 formas en las que se desaparece la basura en esta región. Quémela, bótela al mar o entiérrela en la montaña. Ahí está, el cemento, Este baño se hizo con más de 8.000 botellas. El basurero se hará con más de 800.000. Finalmente llegamos a la segunda razón de por qué hago este video. La plataforma GoFundMe continúa abierta. Seguimos buscando los recursos para poder encerrar el basurero. Yo por mi parte estoy pasándole el proyecto a la mayor cantidad posible de cementeras que conozco. Me encuentro trabajándole al proyecto de Capurganá. En este momento apuntándole a esta empresa Cemex. Si usted quiere ser parte de la solución de este problema, hay muchas formas de ayudar. Puede hacer una donación a la campaña GoFundMe. Puede compartir este proyecto a la empresa o persona que usted crea le interesaría darle solución a este problema. O simplemente puede ayudarme a compartir la mayor cantidad de veces este video. Este proyecto significa 800.000 botellas menos en el mar. Significa la basura de Capurganá en el basurero de Capurganá y no en el mar.